Una persona, un lector de Así Prensa, me dirigió recientemente una pregunta un poco dolido, incómodo, frustrado, porque decidió hacer un viaje de estos turísticos organizados a Europa. Y en este viaje viajó con varios amigos. Él es un católico practicante, sus otros amigos no son practicantes, es más, suelen como burlarse de él, tomarle el pelo, ¿no? Y en medio de estos viajes organizados, se detuvieron en varios lugares muy importantes europeos, y yo diría que el 70 u 80% de los lugares europeos en la Europa Central o en la Europa del Este son lugares católicos, ¿no? Grandes castillos de santos, como San Esteban de Hungría, por ejemplo, o como San Wenceslao, etc. O si no, grandes catedrales o grandes monasterios. Y este amigo dice que sintió una enorme vergüenza de ser católico porque en cada uno de estos tours guiados resulta que se contaban las historias de lo horriblemente perversos que habían sido los católicos. Ustedes saben que en este castillo entraron no sé cuántos judíos y nunca más salieron. En esta iglesia se suicidó una religiosa que la obligaron a ser monja a pesar de que ella estaba enamorada de Perico de los Palotes. Es decir, para aquellos que han tomado tours guiados, esto es el pan nuestro de cada día. Y entonces este hermano me pregunta, ¿es verdad que la iglesia fue tan mala, tan perversa con los judíos o con otras minorías? ¿Es verdad que estas han sido las historias del catolicismo, que el catolicismo fue tan malo, tan perverso, tan negativo? Y todos mis amigos me decían, ¿no ves? Ya ves tú te enorgulleces de esta iglesia, etc. Miren, la respuesta tiene varias partes, pero voy a comenzar por la más sencilla. ¿Es verdad todas esas historias? No, no y no. Absolutamente no. ¿Y por qué? Porque los guías están entrenados para ser unos farsantes anticatólicos. Y muchos de ellos no lo saben. Pero esa es la narrativa de la leyenda negra y es el rollo que les dicen repetir. En una ocasión, yo, por ejemplo, tomé o seguí porque no tomo tours cuando visito algo. Bueno, hace mucho tiempo que no viajo haciendo turismo, ¿no? Pero cuando una vez seguí a un muchachito que estaba explicando lo que había pasado en un famoso templo, en una hermosísima iglesia barroca católica en el Perú, construida sobre una increíble construcción pétrea inca, ¿no? El guía era un muchachito que repetía como un loro, como un periquito, como un papagayo, ¿no? Bueno, y acá entonces llegaron los españoles y mataron a todos los indígenas y con la sangre pintaron esto de rojo, y entonces esa es la razón por la cual el altar es rosado, y se mandó un cuento. Y ustedes saben que la sangre, después de un determinado tiempo, sobre todo cuando estamos hablando de 500 años, ya no pinta rojo, y se vuelve negra y luego se descompone y desaparece, ¿no? Y la gente se la creía y decía, qué horrible estos católicos. Entonces, ¿cuáles son mis recomendaciones? En primer lugar, saber que existe una leyenda negra que constantemente se cuenta. Gracias a Dios, en algunos lugares, como por ejemplo en la Universidad de San Pablo, en el sur del Perú, en Arequipa, se entrenan guías turísticos para que digan la verdad, no para que cuenten historias rosas. Pero, por ejemplo, había muchos guías para visitar lugares magníficos, como es el convento en Santa Catalina, en la ciudad de Arequipa, o la iglesia de los jesuitas,
y los guías hablaban tontera y media. Sí, aquí un sacerdote que se había enamorado de no sé quién, se escapó y lo alcanzaron en esta plaza y acá lo mataron y lo crucificaron sus hermanos. Todas son mentiras, mentiras. No digo exageraciones, no digo rarezas, mentiras. Había una entrada de agua a este hermosísimo conjunto arquitectónico que es el monasterio de Santa Catalina, y dicen, aquí a una mujer noble la obligaron, porque en esa época obligaban a las mujeres a ser monjas, y desesperada por tratar de escapar y encontrarse con su novio, trató de escapar por esta pequeña, por este pequeño ingreso de agua de este muro, y la cabeza se le quedó atascada y murió ahogada, y todo el mundo, ¡oh, qué horror esa época cristiana!, ¿no? O por ejemplo, un historiador que cambió completamente el famoso Museo de la Inquisición en Lima, Perú, porque estaba repleto de muñecos de pésimo gusto, muñecos de cera hechos con 4 soles, y por si acaso 4 soles son un poquito más de $1, ¿no? Donde se mostraban torturas totalmente inexistentes, alguien las había inventado. Y entonces yo me acuerdo de escolar haber ido al Museo de la Santa Inquisición y haber visto este horror de torturas, donde mostraban a la iglesia pues como una torturadora, cuando todo eso era falso, 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 falso. Llegó un historiador de primera, cambió completamente el Museo de la Inquisición y contó la verdad. Entonces, en primer lugar, el 99.9999% de las historias que se cuentan en lugares no autorizados por guías es mentira. Y yo lo que hago cuando me toca, y a veces, en verdad, por el bien de otras personas que están escuchando estas tonteras, me meto en el grupo, y cuando alguien dice, sí, aquí se utilizó la sangre de los indígenas para pintar esto, yo le digo, oye, pero ¿cómo así la sangre? Tú sabes que la sangre se descompone y la sangre se vuelve primero negra y después se cuartea y desaparece. ¿Cómo así esto sigue rosado? ¿Lo siguen pintando con sangre? No, se usó la sangre porque repiten todo como un cassette. No, pero esto no puede estar pintado con sangre, pues. Eso no puede ser rosado porque está pintado con sangre, ¿no? Con la sangre es totalmente falso, imposible. Y entonces, a cada vuelta, estos charlatancitos, muchos de ellos no son culpables, así les enseñaron las cosas. A cada vuelta que dan, simplemente les socavo el cuento anticristiano que están contando hasta el punto que a veces me preguntan, oiga, disculpe, ¿usted ha pagado para el tour? Y si es que van a seguir hablando tonteras, les digo, no, pero acá pago, ¿no? Y si no, entonces le digo, bueno, vayamos a esto, y se intimidan y comienzan a contar la verdad. Así que no tengan miedo, ¿no? Ahora, mi recomendación, hermanitos, no tomen tours. No, yo no sé quién toma tours. Yo estoy de acuerdo con que alguien tome un tour con la Roma Cristiana. Hay una organización, hay un bus que se llama Roma Cristiana que uno puede tomar con grandes guías que nos explican bien las cosas. Los grandes templos romanos, no solamente las 4 basílicas, tienen incluso un sistema de grabador donde uno pone €1, €2 y un sistema de grabación va explicando todo bellamente y explicando la verdad, no cuenta historias insulsas o estúpidas. Cuando se va a Tierra Santa, vayan a un tour con la Tierra Santa. Cuando van a un tour a santuarios marianos, vayan con alguien que es un buen cristiano, que va a tener un sacerdote. Pero tomar esos tours europeos, recuerden ustedes que Europa es un continente suicida. Su origen es cristiano y están haciendo el seppuku, el harakiri. Se abren el estómago cristiano y botan las tripas que constituyen la esencia de su propia identidad para terminar siendo en lo que van a ser, una colonia musulmana, porque no tienen hijos y porque odian la fe que les dio origen. Entonces, no tengan miedo ni vergüenza de ser cristianos. Cuando les toque un guía turístico que habla barbaridades de la iglesia, usen la lógica y pregunten, oye, ¿cómo es posible que estén contando esto? ¿Esto es lo único que hicieron? Es decir, todo el mundo, todos los cristianos contribuyeron para construir esta catedral porque los católicos eran tan perversos,
o tú tienes una agenda anticatólica, de frente, de frente. ¿Qué puede pasar? Que el resto de la gente diga, oye, este es un católico fanático, que lo diga, ¿no? Pero lo que sí van a hacer es cerrarle la boca a ese mentiroso que contribuye con la leyenda negra. Mientras tanto, visiten los grandes centros católicos en Europa, recen por la resurrección cristiana de Europa, pero háganlo con un grupo de católicos. No vayan así solos en esos tours de medio pelo. Váyanse ustedes por otro lado, miren, edifíquense, recen y dejen que los que quieren escuchar tonteras, pues las escuchen. Que tengas un buen día.